Bueno, buenas tardes. Me llamo Alejandro, soy del grupo del taller 3, el cual vamos a trabajar en este momento. Y como mencionó Belén, somos el Instituto de GeoGebra Misiones, todos somos miembros de ellos, y además la doctora Lombardo, que está presente, es la directora del instituto en este caso. No sé si se escucha bien o... Sí, ¿Sí? yo te escucho Perfecto. bien. Sí, Sí. se Sí. escucha bien. Sí, se escucha bien. Bien, bien. Entonces, como venía diciendo, somos el Instituto de GeoGebra Misiones. Todos estamos trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas, sí, de la UNAM, y esto se encuadra en un proyecto de extensión. Como bien dice, es una herramienta para la resolución de aplicaciones en administración, economía y finanzas, ¿sí? Es decir, ver cómo vemos la matemática aplicada a las ciencias económicas con un software tan noble como es el GeoGebra, utilizando y aprovechando todas las herramientas que nos brinda. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es promover la enseñanza y el aprendizaje de la matemática aplicada a la economía, administración y finanzas, utilizando estas herramientas, la capacitación y un soporte para poder coordinar y proporcionar oportunidades, y la participación en el desarrollo de recursos y materiales didácticos. Nosotros creemos muy fuertemente que es una herramienta que nos brinda muchas posibilidades para poder abordar todo aquello que podamos plantearnos, ¿sí? Entonces esos son los objetivos y la intención que tiene este trabajo. Lili, te paso la palabra. La idea para empezar a pensar en las aplicaciones a las ciencias económicas fue trabajar con información dada a través de tablas, porque otra de las cuestiones que nos permite el GeoGebra es trabajar con distintas presentaciones de los datos. Cuando fuimos a los materiales de microeconomía, estos hacen referencia a tablas donde está dada la información del precio, el precio unitario, que en este caso es en dólares, y la cantidad correspondiente. Entonces la idea es utilizar el GeoGebra para indicar, no se ve en el Power, pero esa cantidad tiene un subíndice, porque una tablita corresponde a la oferta y otra tabla corresponde a la demanda. Entonces la idea era brindar esta información para ¿Se trabó o a mí sola se me trabó? A mí también se me trabó. Y Ok. no se escucha. Debe haber sido a No se Liliana. escucha. Liliana habrá tenido algún problema, tal vez de conexión, y se le cortó. no sé qué pasó. Ahí volvió. La idea está en proyectar la siguiente filmina para que sepan para la razón por la que tienen esa información. No sé si me escuchan. Ahora sí, Lili, te estamos escuchando. Sí, la siguiente filmina da cuenta de qué vamos a hacer con, o sea, cuál es la idea del trabajo con estas tablas, porque las consignas están en la siguiente filmina. Ahí está. Entonces, con la información dada en las tablas, lo que se pretende hacer es representar gráficamente a través de un diagrama de dispersión y hacer una aproximación lineal. Porque si vamos a los textos de microeconomía, la demanda corresponde a una correlación
lineal positiva y la oferta una correlación lineal negativa. Además, estamos haciendo la suposición, que es importante, de ceteris paribus. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hay, o sea, que la cantidad ofrecida, ofertada o demandada depende únicamente del precio. Ahora sí, voy a trabajar yo. Ahí dejo de compartir, Lilia, si vos compartís tu pantalla. Sí. Entonces tengo la información de los diagramas de dispersión, voy al GeoGebra, en el GeoGebra hay una vista que hace referencia a la hoja de cálculo, y lo que voy a hacer es trasladar esa información a mi hoja de cálculo. Volví a repetir. Y hasta acá la información. Bueno, una vez que tenemos la información dada por el precio unitario en dólares y la cantidad que tenemos que determinar si es ofrecida o demandada, vamos a usar otra opción del GeoGebra, que es ir a análisis de regresión. Pedimos que analice y obtenemos el diagrama de dispersión. No tengo mouse para mover más rápidamente. Entonces tengo el diagrama de dispersión. Y lo que voy a hacer es una aproximación lineal. Entonces el modelo que voy a utilizar es lineal. Encontré de esta manera que hay una correlación lineal negativa, por lo tanto la primera tablita corresponde a la función demanda. Esa es la idea del trabajo con cada uno. Ahora tendrías que volver a la filmina donde están los datos para trabajar con la otra tabla. Dejo de compartir. A ver, ahí estoy compartiendo. No sé si ven. La anterior, la filmina anterior. Esa. La idea es que se trabaje ahora con la información de la otra tabla. Entonces lo que estamos viendo es cómo podemos usar distintas vistas del programa GeoGebra para analizar una cuestión como la oferta y la demanda.
¿Podemos continuar? Sí. Sí, una consulta. Sí. Desconozco la parte económica. ¿Siempre tiene que ser un modelo lineal? ¿No puede ser otro tipo de modelo No, que lo no, aproxime? no, siempre no. Nosotros elegimos el modelo lineal porque vamos a trabajar en un primer lugar con las funciones polinómicas de primer grado, y después mis compañeros van a presentar el tema desde una perspectiva más amplia, con funciones. Es más, Perfecto. en los libros de economía, cuando vas a observar el tema de o sea, los diagramas y la función que aproxima, muchísimas veces aparece una función polinómica de segundo grado, o sea, parte de puede ser una rama de una hipérbola o parte de una parábola. Claro, racionales Mm, también. Ujú. sí, Ah, por eso. gracias. Muy No, por amable. favor. ¿Podés poner el problema, Alejandro? Sí, ahí voy. GeoGebra también permite otras aproximaciones, están ahí en el mismo modelo. Bueno, la idea era como una forma, las tablitas estaban como una forma de justificar por qué llego a estas expresiones eh, que son ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Entonces, yo partí de un diagrama de dispersión, de ese diagrama de dispersión hice una aproximación lineal, por eso obtuve expresiones. No son las que corresponden a los diagramas de dispersión anteriores. Lo que hicimos primero fue justificar por qué en este caso aparecen dos ecuaciones polinómicas de grado 1. Damos información, el precio está en dólares, precio unitario está en dólares, y la cantidad que puede ser ofrecida o demandada está expresada en cientos. Entonces, dadas estas ecuaciones, lo que queremos hacer es trabajar con una serie de cuestiones que son los puntos que le vamos a proponer a continuación. Si querés mostrar, Alejandro, las cuestiones. Hay que representar gráficamente para indicar cuál de ellas corresponde a la oferta, cuál a la demanda, el precio de equilibrio de mercado, representar gráficamente esa situación y encontrar qué pasa si yo varío el precio en dos casos que son distintos. Entonces, si querés volver a la anterior para que se vean las ecuaciones. Esas son las ecuaciones que relacionan la cantidad con el precio. O sea, estamos bajo el supuesto de que la cantidad, ya sea ofertada o demandada, depende únicamente del precio. Y vamos a representar gráficamente en el GeoGebra.
Disculpen, yo no estoy viendo la representación en GeoGebra. No la estamos haciendo todavía, estamos mostrando solo el problema porque la idea es que intenten hacer Listo. la representación para después retomar. Gracias. De nada. Otra cosa, me olvidé de decir, económicamente siempre las cantidades se representan en los libros de economía en el eje horizontal y los precios en el eje vertical. Si están las ecuaciones, puedo empezar a retomar. Entonces hoy en las tablas estaban expresadas al revés de lo que eran las gráficas. Sí, sí. Se hace el cambio en antes de hacer el diagrama de dispersión, se hace el cambio, hay una opción. Si dejas de compartir, Alejandro, yo muestro. Bueno, Qué suerte que me dijeron. Dentro del diagrama de dispersión hay una opción que es cambiar variables. De eso me había olvidado. Y ahí sí, las cantidades están representadas en el eje horizontal y los precios en el eje vertical. Bueno. Está entonces esa salvedad que me olvidé de hacer. Las ecuaciones con las que vamos a trabajar, que son las del problema 1, son otras ecuaciones, no son las que corresponden a los diagramas de dispersión. Lo que quisimos fue justificar por qué aparecían esas expresiones. Entonces, yo tengo 3 veces la cantidad más 10 veces el precio, que sí es igual a 310, Lili, te falta compartir la pantalla. que es la primera de ellas, la primera ecuación. Lili, te falta compartir la pantalla. Ay, no compartí. Disculpen. Yo le hice lo anterior. Disculpen. Voy a ver si se acuerda. No, tanto no se acordó. Pero lo anterior está claro, lo del el cambio de ejes. En la vista, les muestro copio, vuelvo a pegar porque hice todo, o sea, como que creí que mostré y no estaba mostrando. Tenía mi diagrama de dispersión anterior, porque lo tenía... Había seleccionado los datos, estaban hasta acá, porque este último par repite el primer par de datos. Los elijo, voy a análisis de regresión, pido que analice, y lo que yo me había olvidado era de cambiar los ejes, o sea, los datos, como que es esta opción. Cuando la marco, ya directamente el programa cambia las variables y ahí sí tengo representado en mi eje horizontal las cantidades y en mi eje vertical los precios. Bueno, eso había mostrado, pero sin compartir pantalla. Bueno, tengo la primera ecuación del problema, es 3 veces la cantidad, que es X,
más 10 veces el precio que es sí igual a 310. Y la segunda ecuación es menos 7, x más 17y igual a menos 78. Es evidente que estoy viendo parte de la gráfica. Entonces, una de las cuestiones que tengo que hacer es trabajar un poquito con los ejes. Acá ya puedo ver que la gráfica de la ecuación que tiene pendiente positiva, o sea que corresponde a la oferta, tiene intersección con el eje X en 11, entonces eso ya me va a servir porque yo voy a acotar el dominio, porque las funciones económicas están definidas en el primer cuadrante. Entonces, esa ya es una información que me va a servir para acotar el dominio. Estoy viendo que están apareciendo. Entonces, además de reconocer las ecuaciones en su forma, ahora puedo cambiar las etiquetas si quiero también escribir, o sea, pedirle en la vista gráfica que me muestre. Puedo trabajar con dos cuestiones. Puedo trabajar con el eje X, pidiéndole solo la dirección positiva, que es la que nos interesa, y con la etiqueta, que en este caso es la cantidad. El eje Y también solo la dirección positiva, porque estamos trabajando con funciones económicas, y la etiqueta es el precio. Entonces hice las consideraciones. Aparecen las etiquetas, cantidad y precio. Estas ecuaciones están en forma implícita, entonces puedo pasarlas a la forma explícita en ecuación explícita. Entonces la primera de ellas corresponde a una función decreciente, por lo tanto va a ser una función de demanda. Y la segunda corresponde a una función creciente, por lo tanto va a corresponder a la oferta. Entonces hay varias cuestiones que puedo ir viendo. Me conviene trabajar con las funciones, entonces yo las voy a copiar para usar después una sentencia que tiene que ver también con las funciones económicas. Y la otra ecuación sería el precio, no, tengo que escribir como función, para que me acepte después una opción de GeoGebra que es el sí entonces, que me considera la parte que yo quiero, que está en el primer cuadrante. Entonces G de X es igual a 0,41 X menos 4,59. Bueno. 0,31X, sí, también copiadas. Entonces, cuando quiero ver, o sea, representar gráficamente la función, acá puse 31 y era 3, por eso las gráficas no están coincidiendo, es 0,3 únicamente.
Tendrían que coincidir, exactamente. Bueno. Cuando quiero acotar el dominio para establecer la gráfica en el primer cuadrante, uso la función si. Si entonces, si habíamos visto que la oferta estaba definida para valores de cantidades mayores o iguales que 11. Entonces, si X es mayor o igual, se me borró. Si es condición, X es mayor o igual que 11, entonces tiene que ser la función de la oferta, por lo tanto es g de x. Entonces, ¿qué va a pasar? Después yo voy a, me queda la función con dominio acotado, que corresponde al primer cuadrante, y yo después a la función matemática, que lo que hace es modelizarla, puedo destildar. La otra ecuación, que la transformé en función, corresponde a la demanda. La demanda también tiene acotado su dominio. Yo le puedo decir que varía desde 0 hasta, en este caso me dio 100 la gráfica, porque sigue representando la función con 0,31. No me deja editarla. Quiero sacarle el 1. Ahí enter. Ahí tiene que ser enter. Pero mira, no me deja cambiar la función. Con el enter, ¿no? Espera. Ahí deja un Enter. espacio, a ver, deja un espacio. ¿Dejo un espacio? Proba. A ver ahora. Ahí está, me parece, Ahí ¿no? cancelamos. Sí, ahí está. Ahí cancelarles. Ahí está. Cancelo. Ahora sí coinciden perfectamente. Bueno, a la demanda, que es la otra función, está definida desde 0 hasta, y es un poquito más de 100, yo encontré las intersecciones, y es 103,33. Entonces lo que hago es también acotar esta función para, con el sí entonces, ahora es 0 menor o igual que X menor o igual que 103,33. Yo encontré con intersecciones. Entonces, y la función demanda, que es f de x. ¿Cuál es la idea? La idea es representar económicamente estas funciones. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar la gráfica, voy a sacar las ecuaciones, y voy a dejar las gráficas como corresponde en el primer cuadrante, porque son funciones económicas. Estoy escuchando el chat, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Bueno. Después de acotar las funciones para representar gráficamente funciones económicas, cuyas gráficas tienen que estar sí o sí en el primer cuadrante, me pedía que encuentre el punto de equilibrio. Entonces yo usé
La opción de intersección. Cuando despliego el menú, tengo la opción de intersección y puedo pedirle la intersección entre esta función y esta. Y ahí tengo las coordenadas del punto. Matemáticamente, nosotros hablamos del punto, pero a los economistas les interesa el precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque por definición el precio de equilibrio es aquel para el cual la cantidad ofertada y la cantidad demandada son iguales. En este caso dice 50,13, pero como está en cientos, son 5.013 unidades. Después, la idea era variar el precio. Entonces, yo hablaba de esta GHSDX, es un precio en particular. Creería que el primer precio que le pedimos es 12. Entonces, representamos gráficamente una horizontal que corresponde al precio 12. Entonces, tenemos que indicar si hay exceso de oferta u exceso de demanda. ¿Cómo sabemos eso? Y bueno, la horizontal va a cortar primero a la oferta y después a la demanda. Por definición de exceso, las cantidades se restan en el orden en el que me den números naturales. Por lo tanto, voy a hablar primero de un exceso de demanda. Entonces, iría a la intersección, de nuevo, de la horizontal con la oferta. Entonces, esta función con esta. Y ahí obtengo un punto. Después haría lo mismo de la horizontal, intersección otra vez, horizontal, con la otra función que es la de demanda, y tendría el otro punto. Y lo interesante en este caso es que GeoGebra nos permite cuantificar también el exceso de demanda. ¿Por qué? Porque hay una opción que es distancia. Entonces puedo medir la distancia de puntos y que hace referencia a el exceso de demanda. Existe un exceso de demanda y en este caso es de 2.287 unidades del bien. Acuérdense que la información está dada en cientos. Después lo que le pedí el problemita era que ustedes incrementen en 10 unidades, el 10 dólares sería el precio anterior, el precio de 12, o sea, correspondía a 22. Igual. Entonces el análisis es el mismo que el que hacemos con el precio de 12, es decir, buscamos las intersecciones. Evidentemente que para un precio de 22 va a haber exceso de oferta, y de nuevo lo que hacemos es la intersección de la oferta con esta horizontal, la intersección del precio, disculpen, del precio fijado con la demanda, y nuevamente cuantificamos ese exceso en la oferta. Bueno. Siguen ahora mis compañeros. Si tienen alguna pregunta, ningún problema. ¿Podría repetir cuando dijo el concepto ese de distancia, cuando se refirió al exceso? El exceso o de oferta o de demanda es la diferencia entre las cantidades, pero la diferencia que me da un resultado natural. Entonces, si yo tengo un exceso,
voy a restar la cantidad ofrecida u ofertada menos la cantidad demandada. Y eso lo cuantifica la distancia. ¿Está? Muchas gracias, mi amable. No, de nada. Dejo de compartir entonces. Bueno, vamos a pasar al problema 2, ¿sí? De este taller. El problema 2 dice que dadas las funciones de costo, ahí nos da la función costo y una función de ingreso, debemos en primera instancia representar gráficamente las funciones y determinar los valores de X para los cuales los ingresos son iguales a los costos, el ingreso mayor a los costos y los costos mayores a los ingresos, ¿sí? Los valores de X, entonces, en este sentido van a ser intervalos del dominio. Así como Lilia aclaró que en la vertical van los precios y en la horizontal van las cantidades, acá, como X está representando cantidades, va a ir en la horizontal. Y todo lo que calculemos después, los costos, los ingresos y los beneficios, van a ir en la vertical, ¿sí? Entonces les voy a dejar un momentito para que ustedes puedan cargar las funciones del costo y del ingreso en el GeoGebra, y ahí vamos a retomar y vamos a empezar a hacer el análisis. A medida en que vayamos analizando punto a punto, ¿sí? Vamos a ir respondiendo a las consignas que están establecidas acá en este problema 2, y su posterior análisis, por supuesto. Entonces, le voy a dar unos minutitos para que puedan cargar ambas funciones y retomamos, ¿sí? Cualquier consulta, prenden el micrófono y realizan la consulta y respondemos. Bien, mientras están trabajando, les recuerdo, para los que no lo vieron, que en el chat yo copié un enlace a un formulario Google que es para la asistencia. Así que en el transcurso del taller no se olviden de llenarlo para que después se puedan hacer los certificados. Ustedes me avisan cuando han cargado las funciones, ¿sí?
¿Podemos retomar? Sí. ¿Sí? ¿Alguien que haya hecho las gráficas y quisiera compartir? Así vemos. Si se anima. No, Yo, no si tengo quieren. problema. Bueno, entonces yo voy a dejar de compartir y vos proyectás tu construcción, ¿sí? Dale. Muy bien. ¿Querés explicarnos cómo hiciste la construcción? Disculpen, no, se me había desaparecido el comando del audio. En sí, digamos, lo único que hice es cargar en entrada las dos fórmulas. Y después lo que estaba haciendo un poquito era que habían dicho que teníamos que buscar los puntos de equilibrio, si no leí mal. En- Sí. pero creo que lo único que teníamos que hacer era la gráfica, ¿verdad? Y después lo que estuve haciendo es un poco ajustando la escala para poder ver la gráfica, porque cuando la carga directamente a partir de la escala preestablecida no figura. Lo que no hice es acotar los dominios, eso no alcancé a hacerlo. Y acá, ¿qué dominio nosotros deberíamos considerar para que sean factibles utilizar estas funciones que están representando los ingresos y los costos? No sé si es una pregunta general o a mí. En lo Es, personal, es- digamos, es- considero... es general Ah, para todos, pero si quieres responder, en lo personal, el ingreso considero que tendríamos que mirarlo en el primer cuadrante igual que antes, ¿sí? y ahí están escribiendo en el chat. Eh, el tema de los costos eh, es posiblemente también lo mismo, porque no veo, digamos, bueno, depende de qué tipo de interpretación hacemos con la Claro, cantidad de que faltarían 10 unidades para producir algo, digamos, qué sé yo, los costos iniciales de la construcción de la empresa, no sé, claro. no se me ocurre. Acá para poder delinear un poco el tema del dominio dentro de la restricción, si bien es cierto que van a ser en el primer cuadrante y cantidades positivas, ¿sí? Por eso está en el primer cuadrante. Si nosotros vemos la forma que tiene, en este caso, el ingreso, que es la naranja, ¿sí? Vieron que cuando no producimos nada, o sea, tenemos cero cantidades, el ingreso es cero, ¿sí? Y después, al producir un máximo de 20 cantidades también da cero. Si yo produzco más de 20, ¿cómo van a ser esos ingresos gráficamente? Y va a haber pérdida. ¿Son pérdidas realmente para esos ingresos? Estamos hablando en términos de ingresos, solamente ingresos. Sí, claro, no habría. Claro, no habría ingreso o económicamente considerar cantidades mayores a 20 para los ingresos no tienen sentido económico en este caso, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a producir como mucho 20 cantidades, ¿sí? Para tener dentro de ellas ciertos ingresos. Y si solamente vamos a producir hasta 20, es más, habría que ver si conviene o no conviene, entonces el costo también va a estar restringido a esas cantidades, ¿sí? Porque no vamos a producir más que, ¿se entiende? Sí, El sentido que tenemos ahí para poder aplicar la restricción del dominio. sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a compartir ahora, sí, vamos a cargar las funciones ya con la restricción realizada. ¿Estamos? Y acá vamos a editar algunas cuestiones, ¿sí? Vamos a poner por el momento nuestra etiqueta en el eje X y después vemos cómo, bueno, vamos a poner la rama positiva y la etiqueta X. Para las cantidades sobre el eje horizontal
y en el eje Y también vamos a poner, en el eje Y vamos a dejarlo así como está, y no le vamos a poner etiqueta por el momento, después vamos a editar algunas cuestiones ahí. Entonces, en nuestra entrada, vieron que los ingresos estaban escritos con una I mayúscula, entonces vamos a escribir I mayúscula, le vamos a decir que depende de X, donde X son las cantidades, y ahí el igual, y escribimos la restricción, ¿sí? Como tenemos que restringir dominio, vamos a utilizar el mismo comando que utilizó Lili cuando ella restringió la oferta y la demanda, que era el comando sí, y elegimos la que dice sí, condición entonces, la misma que ella eligió. Entonces habíamos visto que el ingreso, ¿sí?, el dominio iría desde 0 a 20. Por lo tanto, el mínimo valor que va a tomar va a ser 0, y el máximo valor que va a llegar a tomar va a ser 20. Entonces, y ahí escribimos la estructura de nuestra función, que en este caso vendría menos 10 x al cuadrado más 200x. Lo que vamos a hacer es cambiar la escala, está un poquito lento, está. Vamos a cambiar la escala, elegimos esta herramienta, nos posicionamos sobre los ejes, y empezamos a comprimir, ¿sí?, manteniendo el clic. Y ahí tenemos nuestra función ingreso. Vamos a desplegar un poco, ¿vieron? Que me dice que el ingreso tiene esta estructura matemática para este dominio, ¿sí? Vamos a achicar un momentito más, ahí. Y vamos a hacer lo mismo con los costos. El costo nosotros habíamos llamado con C mayúscula, ¿sí? Lo mismo, la C mayúscula al paréntesis decimos que va a depender de X, donde X son las cantidades, y ahí el igual, y nuevamente la condición sí, y repetimos. Como solamente vamos a llegar con un máximo de 20, vamos a mantener el mismo dominio. Y la función que definía el costo era 1/3 de x cubo menos 5x cuadrado más 800. Ahí tenemos la función costo. Vamos a comprimir un poco más. Vamos. Vamos a editar un poco el color. Vamos a poner a nuestros costos en negro. O cambiar un poco la tonalidad. Vamos a sacarle la etiqueta. Y ahora vamos a seleccionar la otra función, la de ingreso. Alejandro, están ¿sí?, pidiendo que por favor te detengas en la parte de cómo comprimís los ejes. Ah, bueno. Ahí vuelvo a repetir, ¿sí? Para poder comprimir el eje, me voy al último icono, acá donde está la cruz, desplegamos, si quieren, y seleccionamos desplaza vista gráfica. Entonces, una vez que nosotros hemos seleccionado esa herramienta, lo que tenemos que hacer es posicionarnos sobre el eje, ya sea el horizontal o el vertical, ¿sí?, hasta que nos aparezca la doble flechita, y una vez que aparece la doble flechita, le damos clic, mantenemos el clic, y para comprimir nos vamos hacia el centro, ¿sí?, o sea, hacia el 0. Entonces, ahí me posicioné, le doy un clic, mantengo el clic, y me muevo hacia el centro, ¿sí? Si quiero ampliar, me voy hacia la derecha en este caso. Y lo mismo acá en la vertical, me posiciono sobre el eje, cuando me aparece la doble flechita, presiono, mantengo el clic, y ahí voy hacia abajo para comprimir, o hacia arriba para expandir. Con eso voy reduciendo las escalas o ampliando. ¿Quedó claro? Sí, te escribió genial. Ah, listo, perfecto. Bien, entonces,
Como nosotros tenemos dos funciones acá, una que me indica el costo y el otro que me indica ingreso, ¿sí? Ambas dependen de la cantidad X. Entonces, como dijimos, bueno, los ingresos y los costos irán en la vertical, lo que vamos a hacer es vamos a introducir un texto, ¿sí? Para poder indicar en la vertical quiénes son los que están representados en ella. Entonces, en edita, ¿sí? Acá ponemos la I de ingreso, si quieren que nos quede una letra un poquito más copada. Acá en fórmula LaTeX le damos un clic, y ahí le damos OK. Vamos a editar un poco. Acá me queda un poquito chico, le vamos a dar clic derecho, propiedades. Y acá en texto, la vamos a poner en negrita y la vamos a cambiar, la vamos a poner en tamaño mediano, ¿sí? Para que quede o se note mejor. Le damos OK y guardó nuestra configuración. Del mismo modo, ahora vamos a indicar que aquí también van a estar los costos. Entonces en edita, fórmula, si quieren, costos, y le damos el OK. Para no volver a entrar a la configuración, darle el tamaño, el color y todas esas cuestiones, en el último icono de las herramientas, al desplegar hay una que dice copiar estilo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es elegir esa herramienta, la que ya editamos le vamos a dar un clic y luego le damos clic al que hicimos seguida de ella para que nos copie el mismo estilo o el mismo formato, ¿sí? Entonces ahí nos ahorramos un poco de trabajo. Bien, hemos graficado entonces los ingresos y los costos, ¿sí? Esta función que está acá voy a cambiar, le voy a poner en otro color para no confundirnos. Acá era rojo, no azul. Bien. La roja, que es la función ingreso, y la negra, que es la función costo. Entonces, uno de los ítems que nos pedía era representar gráficamente, que ya lo habíamos hecho, restringimos el dominio, y ahora tenemos que hallar el valor de X para los cuales los ingresos son iguales a los costos. El compañero hoy utilizó la herramienta intersección, ¿puede ser? Sí, es. ¿Sí? Entonces vamos a usar la herramienta. ¿Sí? Era acá donde aparece el icono de punto, elegimos intersección, le damos un clic a una función y luego a la otra, y después nos vamos hacia el... Si estuviéramos trabajando con todo el dominio real, sí, ya nos marcaría ambos a la vez, que seguramente eso fue lo que te pasó, ¿puede ser? Sí, así es. Sí. Y en este caso, al restringir, a lo mejor también limita un poco esas cuestiones, pero no nos tenemos que alarmar. Fíjense, acá marcó solamente una cuando tenía que marcar las dos, pero nos vamos hacia el otro, hacia la otra parte de la función donde vemos la otra intersección. Le damos clic a ambas funciones y también aparece, ¿sí? Entonces, la primera intersección está en el punto A, ¿sí? Donde la coordenada en X, o sea, la cantidad es 4.74, y el ingresos y los costos, ¿sí? Es de 723,19. Y la otra es cuando se producen 14,7 en cantidades, ¿sí? Habría que ver cuál es el producto que se está elaborando o no, para ver si estamos ante una variable discreta o continua, ¿sí? Por lo pronto, seguramente se están produciendo en miles, ¿sí? O en cientos. Si fuera en cientos, serían 147, ¿sí? Y las imágenes o los valores que toman los ingresos y los costos es de 778,69. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en el punto A, para una producción de 4.74, los ingresos y los costos toman los mismos valores. Y asimismo, si producimos 14.7 unidades, ¿sí? Los ingresos y los costos también van a ser iguales en 778,69. Hasta ahí tenemos la primera parte del inciso A. Después nos pide en qué intervalo, ¿sí? Del dominio los ingresos son mayores a los costos. Entonces, si observamos gráficamente, ¿sí?
¿En qué intervalo se daría que los ingresos son mayores a los costos? El ingreso es el que está en rojo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces entre 4,74 y 14,7. Claro, entonces en ese intervalo los ingresos son mayores a los costos, es decir, lo que está aquí, en esta zona. ¿Es correcto? Sí, sí. Bien. Acá voy a poner algunas referencias nada más. ¿Y en qué intervalos los costos son mayores a los ingresos? De 0 a 4,74 ¿Sí? y de 14,7 a 20. A 20. Perfecto. Entonces, ahí hemos dado respuestas a esta cuestión. Si yo quisiera sombrear, ¿sí?, esas regiones en las cuales los ingresos son mayores a los costos o los costos son mayores a los ingresos, lo que vamos a hacer es usar la función integral, ¿sí?, el comando. Entonces ponemos integral en nuestra barra de entrada y elegimos la opción integral entre, ¿sí?, porque estamos trabajando con dos funciones aquí. La primera función tiene que ser la función que está por encima y después se coloca la siguiente función que está por debajo. La función que está por encima, por ejemplo, de 0 a 4.74, es la función costo. Entonces, como yo a costo le llamé C de X, la C mayúscula simplemente presionamos C, la C mayúscula, ¿sí?, solamente escribimos el nombre de la función, y el de la otra función era los ingresos y mayúscula. Entonces, el extremo inferior del intervalo, en este caso, para esta primera región, en los cuales los costos son mayores a los ingresos, va de 0 a 4.74. Entonces, el extremo inferior va a ser 0 y el extremo superior 4.74. Una vez que hemos indicado el comando y hemos cargado la información correspondiente, le damos Enter, ¿sí? Y ahí fíjense, me marca como un área, ¿sí?, que es igual a 1764,8. Vamos a editar un poco para que nos quede bien, bien presente esa región, y acá podemos elegir con el clic derecho y propiedades, podemos elegir el color, ¿sí?, vamos a dejar esta que está, y la opacidad, vamos a hacerle que sea un poquito más oscurito, ¿sí?, para esta región en los cuales hay pérdida. ¿Sí? Vamos a ponerle en rojo capaz. Ahí. Vamos a sacarle la etiqueta por el momento. Y ahora vayamos al otro intervalo, en los cuales los ingresos son mayores a los costos. Y ahí repetimos, integral entre, la función que está por encima ahora es la función ingreso, la función que está por debajo es la función costo. El extremo inferior del intervalo empezaría acá en 4.74 y terminaría acá en 14.7. Una vez que hemos escrito el comando, le damos Enter y ahí nos apareció esta región. Para que quede pronunciada la región, nuevamente clic derecho, propiedades, y vamos a poner un color verdecito y vamos a cambiar la opacidad para que nos quede un poquito más oscurito. Vamos a sacarle la etiqueta por el momento. Y nuevamente tenemos la otra región, que es la región de pérdida, ya que los costos son mayores a los ingresos, entonces también vamos a marcar esa región. Entonces nuevamente es integral entre, la función que está por encima nuevamente son los costos, la función que está por debajo son los ingresos, el extremo inferior va a ser 14.7
y el extremo superior va a ser 20. Como en esta región hay pérdida, al igual que en esta, lo que vamos a hacer es copiar el estilo. Entonces le damos un clic al que ya editamos, y ahora le damos un clic a la nueva imagen que teníamos, ¿sí? Entonces decimos, bueno, en estas regiones que están en rojo hay pérdidas, los costos son mayores a los ingresos, y en esta región, donde está el verde, hay ganancias ya, o beneficios, ya que los ingresos son mayores a los costos. De esa forma nosotros editamos. Si quisiéramos hacer referencia, podemos editar utilizando el texto nuevamente, y podemos decir que aquí hay pérdida, ¿sí? Porque está sucediendo que los costos, ¿sí?, son mayores a los ingresos. Vamos a copiar el formato. Ahí. Y lo mismo podemos replicar acá, ¿sí? Podemos copiar y pegar, ¿sí? Haciendo, perdón, control C y control V. ¿Tá? Y lo mismo con esta, control C y control V, y corremos la copia, ¿sí? Y en esta región hay ganancia, ya que está sucediendo aquí que los ingresos son mayores a los costos. Vamos a copiar, a ver. Y ahí hemos editado un poco nuestro primer ítem, ¿sí? Por supuesto que faltaría escribir los intervalos, y si quisiéramos, utilizamos la misma herramienta de editar texto para poder identificar acá los puntos, que sería el punto A, las coordenadas. Estas coordenadas las podemos escribir aquí, y las coordenadas de B que están acá en la vista algebraica también podríamos escribirlo de esta forma, ¿sí? Bien, sigamos. Dice, indicar en el gráfico para qué valores de X la derivada del ingreso es igual a 0 y la derivada del costo es igual a 0, ¿sí? Entonces yo le voy a dejar un momentito para que lo puedan resolver, y ahí retomamos, ¿sí? Cuando finalizan me avisan y ahí retomamos.
Alexis Salguero, algo así, dice que ya está listo. Hilguero. Algo así. Sí, Bien. Hilguero. ¿Sí? Alexis, ¿qué valor del dominio? Disculpe. No, no hay problema, por favor. El valor del dominio que encontré que hace 0 las derivadas, 0. Perdón, 10. 10. Yes, Disculpe. yes. ¿Y cómo lo resolviste? Cargué el comando de derivada en la barra de entrada, en las dos funciones, y después los que, más allá que se nota gráficamente, lo que hice es comprobar, digamos, la intersección de la curva con el eje horizontal. ¿Nos querés mostrar? Sí, no hay problema. Bueno, ahí dejo de Yo voy. compartir y te doy el espacio. Dale. Ustedes dirán si lo están viendo. Lo que hice es en sí, en primer lugar, es, digamos, en la entrada, ir el comando derivada, elegir el primer comando, tomo ese, y dentro donde dice función, escribo el nombre de la función que quiero derivar. En este caso, si era costo, la llamé C, y luego de eso le di Enter directamente, y grafiqué, digamos, la grafica el programa, ¿no? En mi caso, acá lo voy a intentar, porque lo dejé muy chico. Ahí le puse los nombres a las curvas. No sé si se notan con el color. El color verde es la derivada del costo, y el que es naranja es el derivado del ingreso. Las dos curvas particularmente se cortan en el mismo punto, pero para encontrar ese punto, yo lo que hice es elegir el comando intersección, que estaba acá en punto, busqué el comando de intersección, y lo que elegí es, en primer lugar, por ejemplo, la derivada del ingreso, y toqué el eje horizontal. Y el eje horizontal porque en ese caso tenía que ser igual a 0, ¿verdad? Se tenían que anular, Se tenían que si no anular. recuerdo mal. Sí, sí. ¿Mm? Entonces, ¿era eso o cargar en el eje, en la entrada, la función i igual 0? Se me ocurría a mí, digamos, como alternativa, ¿no? O sea, no lo pensé desde otro punto de vista, digamos. Y bueno, con la otra función sería lo mismo, pero como vi que ya lo comprobé, ahora lo borré, pero lo hago por las dudas. Acá el costo es lo mismo, elegí la función costo, elegí el eje horizontal, y noto que tengo también ese punto, pero a su vez se me solapaba con el que se cortaba de la función ingreso. Entonces, en el caso del valor 0, lo había borrado porque no lo tuve en cuenta porque eran 0 unidades. Bien. O Sí, sea, por eso no figuraba en la figura. sí, está bien. ¿Algún otro compañero que haya resuelto de otra forma? Dejo de compartir, sí. Con los Bueno. extremos también se puede. O Sí. no sé, digo yo, ¿Y por qué los extremos? porque son los puntos máximos y mínimos. El de la función cuadrática en este caso. Sí, en realidad te muestra los relativos de claro, una función cúbica también. sí. Claro. O Sí, sea, sí, sí. justamente la función cuadrática tiene un extremo absoluto, pero la función cúbica puede tener extremos relativos. Con ese comando extremo, si vos Ahí lo seleccionás, muestro justo. Ahí justo coinciden esos dos extremos, digamos. coinciden esos dos extremos No sé si... igual. Ujú. Justo en el 10, En el- valor 10. Bien. Sí. No sé si quieren que deje de compartir porque tal vez querían mostrar otra cosa a ustedes. Si alguien quiere compartir, si hay otra alternativa más. La verdad que yo no lo puedo estar haciendo porque, bueno, tengo un solo dispositivo y tengo que ir y venir. Pero no sé si se podría hacer trazando la recta tangente, si tiene alguna función, el GeoGebra para trazar la recta tangente en ese punto extremo.
en el punto máximo. O sea, donde la recta tangente tiene pendiente cero. ¿Sí? Vamos a ver. Lo que quería decir es lo siguiente, quizás a lo mejor hubiera sido conveniente cuando Alexis graficaste las derivadas de la función ingreso y de la función costo, debías tomar las funciones que ya estaban acotadas, porque esas eran unas funciones matemáticas que no representaban el fenómeno económico, ¿no es cierto? Entonces conviene siempre, porque se supone que la derivada va a tener a lo sumo, el mismo dominio que la función, pero nunca lo va a tener mayor, ¿no es cierto? Bueno, ese es mi aporte. Comparto. Es así, comparto. Ahí voy a compartir. A los que nos decía la doctora Lombardo, fíjense, cuando nosotros derivamos una función que está restringida, lo que me devuelve a mí la derivada es la derivada de esa función justamente en ese dominio en el cual hemos restringido. Entonces, acá podemos ver esta que es la derivada del ingreso, que está en este color. La voy a hacer un poco más pronunciada, por así decirlo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que quedan 10 minutos aproximadamente, ¿sí? Bueno. Ahí está. Estas son las funciones derivadas, la del costo, y esta la del ingreso, en los dominios ya restringidos, porque usamos para derivar las funciones que están restringidas. Entonces vemos que ambas se cortan aquí justamente cuando x toma valor 10. ¿Sí? Voy a limpiar un poco esto. Estoy de acuerdo y el error que cometí fue el siguiente. Yo tenía acotados los dominios con otros nombres de las funciones y no me di cuenta. Me quedé con la idea del costo de ingreso. Claro. Le agradezco el comentario, bueno, no había prestado atención. Sí, igual estamos acá para construir el conocimiento, digamos. ¿Sí? Entonces, justamente cuando x toma el valor 10, vamos a identificar el punto acá. Yo le voy a poner punto P de coordenadas 10 para x, y como imagen y de 10. A ver. Acá, ¿vieron? La imagen del ingreso cuando x toma el valor 10, y ahora vamos a hacer lo mismo para los costos cuando x toma el valor 10. Y ahí podemos utilizar el comando, se me chispoteó esto. Acá. Cuando x toma el valor 10, tenemos el ingreso, que es 1000, y el costo, que son 633,33. En esos puntos, si nosotros trazáramos el comando que tenemos aquí, tangente, ¿sí? Tenemos una curva y un punto. Si utilizamos la función tangente, le damos un clic a la curva, y luego le damos un clic al punto. No me está marcando. Ahí está, ¿sí? Vieron que acá la tangente es horizontal. ¿Sí? Eso está significando de que la tangente, la recta tangente a la curva en ese punto, es una recta constante, ¿sí? Y igual a 1000, pendiente 0. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el punto de Q y el costo, ¿sí? Acá, lo mismo, la recta
tangente es horizontal también, pendiente 0. ¿Sí? Entonces, como los beneficios se definen como los ingresos obtenidos, ¿sí?, por la producción y venta de determinados productos, menos los costos que me llevó a mí producir esas cantidades, ¿sí?, la distancia que hay entre este punto que tenemos aquí, que vendría a ser el ingreso máximo en este caso, cuando se producen 10 unidades, acá claramente se ve que es el máximo, y los costos, el menor de los costos mínimos, el costo mínimo sería, ¿sí?, de producir esas 10 unidades también está aquí. Esa distancia, vamos acá, me va a representar los beneficios máximos que vamos a tener, ¿sí? Entonces, como hemos definido los beneficios como los ingresos menos los costos, y nosotros ya tenemos la función ingreso, tenemos la función costo, y tenemos el valor del dominio para el cual el ingreso son máximos y los costos mínimos, entonces podemos definir la función ingreso, o la función beneficio, perdón, o la ganancia, ¿sí?, B de X, como los ingresos menos los costos. Vamos a hacer visible nuestra función. Fíjense, acá tenemos la curva. ¿Sí? Voy a... Fíjense, justamente hoy donde teníamos los puntos en los cuales los ingresos eran igual a los costos, esa diferencia que hay entre los ingresos y los costos vendrían a representar aquí una ganancia cero, ya que al ser iguales estamos haciendo la resta, y eso me representa a mí la raíz de la función beneficio. Lo mismo estaría pasando aquí en 14.7, que era el otro punto en los cuales los ingresos era igual a los costos. En la región donde tenemos pérdidas, que sería de 0 a 4.74 y de 14.7 a 20, ahí teníamos pérdidas, ¿sí? Por lo tanto, la función beneficio va a tener imágenes negativas en esos intervalos. Y en la región donde teníamos ganancia, ¿sí?, la función beneficio tiene imágenes positivas, ¿sí? Y el máximo beneficio se va a dar cuando esa diferencia entre los ingresos y los costos que están en esa región, se produce el máximo de ellos. Y es el lugar en el cual justamente la recta tangente a la curva tienen pendiente cero en ambos y por lo tanto van a ser paralelas, ¿sí? Y ahí se va a dar esa diferencia máxima. Y esa diferencia máxima va a ser el beneficio máximo, ¿sí? Es más, nosotros tenemos esta diferencia entre el ingreso máximo y el costo mínimo, ¿sí? Y ahora que tenemos la función ingreso, podemos hallar la imagen, ¿sí?, para 10, fíjense, que habíamos llamado B al beneficio, o sea que hacemos B de 10, y coincide justamente con esa distancia que habíamos calculado, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusión llegamos? A que los beneficios van a ser máximos cuando se alcanza la máxima diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Eso se puede ver acá en la figura que estuvimos comentando. La diferencia positiva máxima entre los ingresos totales y los costos totales se van a alcanzar en los puntos en los que las pendientes de la recta tangente a la curva de los ingresos totales es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva de los costos totales, ¿sí? Cuando las pendientes son iguales. Y por lo tanto ahí va a haber una ganancia máxima, ¿sí? Esa Una es... consulta. ¿Siempre coinciden los valores, en este caso de
de X donde se alcanza el máximo y el mínimo en la función beneficio? ¿Siempre se coinciden esos valores P y Q en ese caso? ¿O por ahí puede estar corrido el máximo ingreso, por ejemplo, para 12 y el costo mínimo en 4? A ver, no veo bien, en 6 o en 8. ¿Siempre coinciden? No, no siempre. Hay veces que el máximo para el, como sería en este caso el ingreso, y el mínimo para el costo pueden ser alcanzados para cantidades diferentes. Ajá. En tal caso, hay que buscar cuál es la máxima distancia entre dichas funciones. Y esa máxima distancia entre dichas funciones se alcanza cuando el beneficio es máximo. Buenísimo, muchas gracias. Ujú. Hay una definición en microeconomía de que me dice, tanto sea para las empresas competitivas o también para las empresas en monopolio, que el máximo beneficio se cumple cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Por eso aquí cuando el compañero mostró las gráficas del ingreso marginal y el costo marginal, ustedes vieron que esas dos gráficas que están dadas acá en verde y en lila, ¿sí? Se cortan en el punto de abscisa x igual a 10, ¿cierto? Y para este problema, ¿sí? Justo para ese valor x igual a 10, el beneficio es máximo, y gráficamente con el GeoGebra, para este ejemplo en particular, se pudo demostrar que el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿cierto? Entonces, digamos, esa sería la aplicación, ¿sí? Una aplicación válida que se toma en microeconomía, ¿sí? Una empresa puede elegir el nivel de producción para el cual se maximizan los beneficios, haciendo el cálculo del valor en el que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Antes de terminar por ahí esta reunión con este problemita, este problema también, colegas, da como para hacer un análisis, ¿sí? Ya que acá el profesor graficó el ingreso marginal, ¿sí? Vieron que está graficado acá en lila, ¿no? Sí, en lila. En lila, sí. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar valores del dominio para los cuales el ingreso marginal es positivo y para los cuales el ingreso marginal es negativo, ¿cierto? Positivo y va de 0 a 10 y negativo de 10 a 20, ¿no? Abierto, a un intervalo abierto, ¿no? También se podría utilizar este ejemplo para trabajar, ¿cierto? La relación, que en este caso nosotros lo intentábamos, pero no nos iba a alcanzar el tiempo, la relación entre la elasticidad, el ingreso y el ingreso marginal solamente, graficando, ¿no es cierto?, haciendo el cálculo de la elasticidad de la demanda, graficando la función ingreso y la función ingreso marginal. Era nuestra intención, pero no nos dio el tiempo, pero les comento que estaba, por así decirlo, planificado, ¿no? Que en este caso, teniendo la gráfica, y' de x es mayor que 0 en el intervalo 0,10, y si y' de x es mayor que 0, entonces la función ingreso es creciente y se puede demostrar gráficamente, y también se puede demostrar haciendo el calculito izquierda, ¿no?, que la elasticidad de la demanda para esos valores va a ser mayor a 1. ¿Sí? Es decir, que la elasticidad de la demanda va a ser elástica, y así podemos trabajar con la inelástica y con la elasticidad unitaria. ¿Sí? Es bueno por ahí para nuestros alumnos, específicamente nosotros trabajamos en la Facultad de Ciencias Económicas y trabajamos estos temas y relacionamos, ¿cierto?, la elasticidad de la demanda con el ingreso y el ingreso marginal, y podemos demostrar gráficamente, utilizando el GeoGebra, que la elasticidad de la demanda es unitaria cuando el ingreso marginal es igual a 0 y el ingreso total, ¿no es cierto?, puede tener un máximo.
como en este caso. Así que por eso es que elegimos un problemita sencillo, un modelito muy sencillo, pero digamos que tiene para trabajar distintos conceptos, ¿no? El cálculo, trabajamos el cálculo diferencial, el cálculo integral, vieron ustedes que acá trabajamos las derivadas, las integrales, y también las intersecciones entre las curvas, el crecimiento de las funciones, la optimización, ¿no es cierto?, de funciones económicas, y también muy relacionados con el concepto, ¿no?, en microeconomía, que es muy importante para nuestros alumnos de ciencias económicas, que puedan ver con ejemplos sencillos, modelos sencillitos, también, digamos, toda la utilidad que se le pueda dar a la microeconomía, la aplicabilidad en la matemática y demás. Trabajar en forma conjunta, modelitos sencillos en matemática y en microeconomía. Esa es nuestra intención por ahí, en eso vamos detrás de eso con estos talleres. Por acá tenemos muy poco tiempo, pero les comento así rapidito que el Instituto GeoGebra está llevando a cabo talleres de capacitación para docentes de nivel medio, ¿sí? Todo lo que tenga que ver en este tema, como es en matemática y economía. Y también hay talleres en matemáticas y las ciencias naturales, y, en fin. Tratamos de, por ahí, de fomentar, ¿sí?, todo lo que sea la matemática aplicada a las ciencias, ¿no? Entonces, ya van a tener noticias nuestras seguramente referente a las capacitaciones. Acá justo está la directora presente, así que seguramente nos van a hacer llegar los correos y, de los presentes, y vamos a poder así anunciar cuando estamos dictando todos estos talleres. Hay en estadística también, para aquel a quien le interesa la estadística. Bueno, ya pasé los avisitos. Espero les haya gustado nuestro tallercito. Sencillo, el tiempo no alcanzaba para más, pero bueno, digamos, agradecemos la atención, la colaboración, y bueno, ya esperemos vernos en otra oportunidad. Les doy la palabra a mis compañeros. Bueno, y acá está un poco las construcciones pasadas en limpio, ¿sí? Creo que vamos a dejar el material, o la grabación lo van a tener. Acá está la otra parte del análisis. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? No, solamente decirles que si pueden ir como redondeando, porque en cualquier Sí. momento nos van a cerrar la sala. Está. No, Belén, te quería decir que hay gente que están interesadas por lo que están llegando en el chat, Sí, que están sí. interesados en tema de elasticidad, en estas temáticas que tienen que ver con la economía. Por ahí, si vos nos facilitás o la gente los mails, entonces cuando hagamos algún curso, nosotros los invitaríamos. Perfecto, sí, por supuesto. Yo tengo la lista de mails de los asistentes, así que la comparto con ustedes para que se puedan generar esos encuentros. La verdad que está muy interesante todo. Gracias, gracias Belén, gracias a todos. Gracias a ustedes, la verdad que muy bueno el taller. Bueno, ahí estarán viendo en el chat que hay un montón de comentarios positivos y de agradecimiento. Así que bueno, espero que todos hayan podido escuchar bien. Por momentos hubo algunos problemitas de conectividad, pero esto está grabado, así que después veremos de qué manera lo subimos. Y bueno, quedamos en contacto. La verdad que muy interesante. Les agradezco a ustedes por haber dictado el taller y a los participantes también. Bien, mucho Nosotros por la agradecimiento por todo. invitación. Sí, Bueno, también. La invitación a los que han participado del taller. Esperemos que pronto se pueda
algo presencial, así vamos a Misiones. Están Bueno, invitados cuando quieran. nos vemos. Listo. Hasta pronto. Chao, chao. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.